Muy buenos días, estimados clientes y amigos. De parte de la Junta Directiva, la Gerencia General y el equipo gerencial del banco, quisiera darles la bienvenida a este evento, a nuestro evento denominado Impacto, Mitigación y Secuelas de COVID-19 sobre la economía de Costa Rica y los bancos. En virtud de las recomendaciones sobre distanciamiento social, yo estoy en una habitación aparte a la que ocupan nuestros distinguidos panelistas. Nos acompañan el día de hoy el señor Luis Lieberman, ex vicepresidente de la República, empresario, banquero y economista de formación, y el señor Gerardo Corrales, reconocido banquero, consultor, economista y administrador de empresas. Durante la presentación vamos a tener la oportunidad de hacer preguntas y respuestas. En el lado derecho de sus pantallas tienen un margen. Para hacer sus preguntas, por favor, diríjanse a la parte inferior de la imagen. Ahí van a encontrar un icono que tiene 3 puntos. Ustedes le dan clic sobre esos 3 puntos y eso les va a desplegar una pantallita en el margen derecho que dice PIR, preguntas y respuestas. A esa pantallita se le da clic y eso despliega un espacio a donde ustedes pueden colocar sus preguntas. Nosotros vamos a tomar esas preguntas, las vamos a ir acumulando durante las presentaciones y nuestro equipo económico va a hacer una selección de aquellas preguntas que podrían ser más comunes para el grueso de nuestros clientes o que se repiten en mayor cantidad y se las vamos a hacer a nuestros panelistas al final de ambas presentaciones. Damos inicio a la presentación con la presentación del señor Gerardo Corrales. Muchas gracias y espero que disfruten. Nosotros estamos, ¿verdad? De ello. A una tercera parte de lo que traíamos en el cuarto trimestre del año pasado. Apenas un 0.5% de crecimiento es la cifra de este primer trimestre del año 2020. En una base anualizada, esta serie nos muestra el comportamiento del Producto Interno Bruto desde el año 52 hasta el 2021. Como pueden ver, hemos tenido situaciones de crisis económica en el año 58, 56, en el año 81, 82, del daño sufrido. La última crisis 2008-2009 y esta crisis de la pandemia, como ven a nivel de los datos, es la segunda crisis más severa que hemos tenido en las últimas. Sí. Del 3.6%. La caída mayor que hemos tenido fue en los años 80, una caída del 7.3% del Producto Interno Bruto. Este es el comportamiento que ven para el 2021, lo que llaman una recuperación en forma de V. Lo que el Banco Central está proyectando es un efecto rebote para que se crezca a un ritmo del 2.3%, claro, sobre una base menor. Cuando uno saca los números absolutos, daría que en términos de crecimiento
esta pandemia nos está costando prácticamente 2 años de contracción económica, cerca de 3.000 millones de dólares de menos en el Producto Interno Bruto. Si ahora vemos los componentes del Producto Interno Bruto desde el punto de vista del gasto, vemos que hay una contracción comparando el primer trimestre del 2019 con el primer trimestre del 20, una contracción importante en el consumo de los hogares, las familias, que pesa casi el 70% de la demanda agregada. Lo mismo se puede observar desde el punto de vista del consumo de gobierno y en la formación bruta de capital fijo, lo cual es la inversión. Y quizás el elemento más fuerte que vemos es las exportaciones de bienes y servicios que venían creciendo hace un año al 3%, ahora crecen 1.1%, y el golpe más fuerte se ve en el sector servicios, básicamente lo que es turismo, que venía creciendo a un 4% y ahora vemos una caída del 2.3%. Si nos vamos al comportamiento de las exportaciones agrícolas del mes de marzo contra marzo del año pasado, vemos que afortunadamente al café le fue bien, con un crecimiento del 37%, 14 millones de dólares de más, lo mismo que ornamentales, sandía, melón, y sí los golpes fuertes los estamos viendo en la parte de piña, en la parte de mangos, flores y capullos y follajes, que son los que por el cierre fronterizo y de líneas aéreas están sufriendo las consecuencias de esta pandemia. Ahora, desde el punto de vista de la producción por sector de actividad económica, de nuevo, comparando el primer trimestre del 2019 con el primer trimestre del 20, veíamos cómo la agricultura se empezaba a recuperar de una tasa de crecimiento negativa del 1%, venía mostrando un crecimiento positivo del 0.3%. La industria manufacturera, sobre todo por zonas francas, ciencias de la vida, con un crecimiento dinámico del 1.7 al 2.5, sí una contracción muy severa, arrastrada incluso antes del COVID, del sector construcción, que es muy intensivo en mano de obra, del menos 4% al menos 12%, tanto la construcción pública como la construcción privada. El comercio se venía recuperando de un decrecimiento prácticamente a niveles de cero crecimiento. Y luego podemos ver en el resto de actividades económicas cómo el impacto es tan severo que se está pasando de un 3.4% de crecimiento a casi un menos 2%. Y vean que cuando se abre en esos rubros del resto de actividades lo que es alojamiento y servicios de comida, el impacto es de tal magnitud que se pasa de un 2.8% positivo a una contracción, a una caída del 11.4%. Definitivamente es el sector más afectado por esta pandemia, y lo mismo que enseñanza y salud, tanto pública como privada, del 4.7% a una contracción del 3.2%. Si nos vamos ahora a la base anual que está proyectando el Banco Central, esa contracción del 3.6% de toda la producción de bienes y servicios, y luego el efecto rebote del 2.3%, podemos ver cómo efectivamente en una base anual, hoteles y restaurantes, la magnitud del ajuste es de un menos 28%. Ahí le sigue la construcción, que ya venía con problemas de crecimiento, pero también vemos cómo en el sector comercio una caída del 5%, transporte otra caída del 5%, manufactura 5% y agricultura como los sectores más afectados. Como hoteles y restaurantes es el responsable prácticamente de una tercera parte de la contracción económica del país, con casi un 1% de reducción, seguido por manufactura, seguido por comercio y el resto de actividades económicas. En este cuadro podemos ver la cantidad de ocupados de la encuesta continua de empleo recientemente publicada al primer trimestre del 2020. Todavía esta encuesta no muestra los efectos severos del COVID.
básicamente lo que podemos es ubicarnos en cuanto a los sectores generadores de mano de obra, de ocupación. Son 2.2 millones de ocupados en el país antes del COVID, de los cuales 302.000 se reportan en el sector público y 1.900.000 ocupados en el sector privado, lo cual pues hace evidente la importancia de incentivar el sector productivo privado como generador de empleo y particularmente el comercio, la agricultura, enseñanza y salud, industria, infocomunicación, y pueden ver que directamente en hoteles y restaurantes, que es la actividad más afectada, antes del COVID había un empleo directo de 141.000 personas. Si ahora tomamos los datos, no de la encuesta continua de empleo, sino a marzo del 2020 de la Caja del Seguro Social, en cuanto a lo que son los contribuyentes al seguro de salud, se estiman en 1.800.000 personas contribuyendo al seguro de salud. Vemos al lado derecho la cantidad de esos empleados por sector contribuyente, las entidades autónomas 175.000, el gobierno central 149.000, la empresa privada casi 1 millón de personas contratadas en la empresa privada cotizando al seguro de salud, 243.000 trabajadores independientes. Esto es bien relevante porque hay una queja que este sector está sufriendo, incluso antes del COVID, una doble carga tanto como asalariados como patronos. Voluntarios, asegurados voluntarios 158.000 y convenios especiales 64.000. Y a la izquierda tienen de manera interesante los salarios promedio, no son directamente comparables por las distintas cualidades, pero sí evidentemente se ve una diferencia en lo que son salarios promedio de las entidades autónomas, 1.120.000 colones mensuales, salario promedio en el gobierno central 1.013.000, el salario promedio en la empresa privada 600.000 colones, y luego pueden ver en independientes 437.000, 320.000 en voluntarios asegurados y 91.000 en convenios especiales. O sea que sí hay distorsiones importantes, y de ahí la relevancia de la ley de empleo público que entendíamos que se iba a mandar a fines de febrero, pero que aún se sigue esperando ese ordenamiento de las remuneraciones del sector público, que pesan directamente 7% del Producto Interno Bruto dentro de los gastos del gobierno central. En este otro cuadro, tal vez al final, para no verlo muy en detalle por actividad, al 21 de abril, el Ministerio de Trabajo había recibido 40.000 solicitudes de suspensiones temporales de contratos laborales y aprobados a ese momento 13.000. Y también había recibido 74.000 solicitudes de reducción de jornadas laborales y aprobadas a esa fecha 18.000. O sea, quiere decir que se habían presentado en total 114.000 solicitudes de suspensiones o reducciones de jornadas y se habían aprobado aproximadamente 31.000 solicitudes. Esto entendemos que con el paso del tiempo y el alargamiento de el retorno a la actividad económica, pues lamentablemente es la consecuencia económica más severa de esta pandemia. Y en particular quería destacar este otro tema que tiene que ver con las tarifas del lado derecho de la gráfica y el porcentaje de ocupación mensual de los hoteles. Como ven, tanto en ajuste de precios hay una caída, más no tan relevante, como si la pendiente que se cae, especialmente en el mes de abril, donde pasamos de una ocupación promedio del 90%, 92%, a una ocupación promedio en abril del 15%. O sea, este es un golpe durísimo a los flujos de caja de ese sector de actividad económica. Y aquí en el mapa del país, sin distingo, no importa cuál es la región, sí podemos observar que la contracción en los porcentajes de ocupación de enero a abril por provincia son caídas de más del 80% y ajustes en tarifas en promedio entre 15 a 30 dólares hacia abajo en las tarifas. Desde el punto de vista ya no de crecimiento real de la producción, sino de nivel inflacionario, pues la inflación no es un tema preocupante, ya venía incluso por debajo del nivel bajo del rango de variación que el Banco Central se plantea.
y definitivamente con esta contracción de demanda lo que vamos a tener son meses de inflaciones negativas, o sea, un fenómeno deflacionario, de tal manera de que hay espacio para que el Banco Central pueda utilizar la herramienta de una política monetaria contracíclica. Paso ahora a referirme a las finanzas públicas. Aquí teníamos la situación antes del COVID, donde el déficit primario, ingresos menos gastos del gobierno central antes de intereses, se estimaba en 1.3%. Vean que la última cifra emitida por el Ministerio de Hacienda incrementa ese déficit en 3.4%, lo lleva a 3.4%, o sea, hay un crecimiento del déficit primario de 2.1 puntos porcentuales, es un crecimiento muy importante de un 162%, tanto por la contracción de recaudación como por el incremento de los gastos corrientes a consecuencia de la pandemia. Los intereses suben relativamente poco, del 4.9% del PIB a 5.2%, y luego tenemos que el déficit consolidado financiero del gobierno central pasa de 6.2% a 8.61%, es el estimado que el ministro de Hacienda nos da, lo cual estaría diciendo que esta pandemia del COVID nos estaría costando en términos de el faltante de recursos del gobierno central de 2.41 puntos porcentuales. Cuando abrimos eso, para ver un detalle, resulta que ese costo es de 1.550 millones de dólares. El mayor efecto es la caída en recaudación, 3.1% de menos es el estimado en recaudación por la contracción económica, son 2.000 millones de dólares de menos que se dejan de recaudar. Hay un aumento de los gastos corrientes de 0.7% del Producto Interno Bruto, son 450 millones de dólares, vean que la mayoría, casi 390 millones de dólares es para el bono proteger, este fondo de subsidios para el desempleo. Hay un aporte estimado para la Caja del Seguro Social cercano a los 60 millones de dólares y un aporte menor al Ministerio de Salud. Luego el gobierno ha manifestado que va a recortar gasto corriente, ya lo hizo en la presentación del primer presupuesto extraordinario y ahora esperaríamos un nuevo recorte en la segunda solicitud de presupuesto extraordinario, pero se estima ese ajuste o ese recorte en 249 millones, insuficiente para poder paliar el incremento de costos o de gastos y la caída de ingresos. Vean que eso apenas representa el 0.4% del PIB. Yo creo que ahí hay que hacer un poco más de tarea para ver cómo se puede ahorrar y eficientizar ese gasto del gobierno central. Y por otro lado, el ministro de Hacienda está previendo que puede contar con lo que él llama nuevos ingresos sanos, un 1% del PIB. Esto es bien significativo, porque son más de 600 millones de dólares que él espera recaudar del Fonatel, 242 millones, de la ley Pagar, que es recolectar todos los superávits de las entidades autónomas, 240 millones de dólares, un aporte del patrimonio del INSS estimado en 130 millones de dólares y el impuesto a los combustibles o el ahorro al no caer el precio de la gasolina por la reducción del precio del petróleo. Pero es bien importante decir que esto depende ahora de la autorización legislativa y ahí todo puede pasar, y el tema es que entre más se alargue eso, hay un problema en el flujo de caja de gobierno y lo obligaría a volcarse al mercado interno presionando las tasas de interés hacia arriba. Y eso nos lleva al plan de financiamiento de las necesidades del gobierno. Sube ese requerimiento del 10.6% del PIB al 12.5% del PIB. Esos son casi 7.700 millones de dólares. Y el plan de Hacienda es fondear esto con deuda interna. Antes se preveía 6.8% del PIB del mercado interno. Ahora ese requerimiento está bajando a 5.4%. Esos son 3.300 millones de dólares, importante. Ya de eso se ha captado al 22 de abril 1.100 millones. Faltarían por captar en el resto del año 2.200 millones. Pero vean que el supuesto mayor del Ministerio de Hacienda es que sus necesidades de financiamiento se cubren con deuda externa. Y el brinco es del 3.8% del PIB antes del COVID
a 7.1. Esos son 4.400 millones de dólares. ¿De dónde vienen estos fondos? Una parte que no se había gastado, para fortuna nuestra, de la emisión de eurobonos del 2019, ahí faltan por gastar cerca de 1.000 millones de dólares, y luego vemos que hay contratos, algunos ya aprobados por asamblea, otros en proceso de autorización. Básicamente el Fondo Monetario, esta facilidad rápida, 504 millones de dólares, el préstamo de la Corporación Andina de Fomento, ya incluso desembolsado, que aumentó las reservas en 500 millones de dólares, y luego tenemos otros desembolsos del Banco Mundial, un nuevo crédito de la Corporación Andina de Fomento, del BID, de una nueva facilidad del BID para efectos de la pandemia, Banco Centroamericano y un nuevo crédito del BID. Aquí la gran pregunta es si va a haber eco en el Congreso para poder subsanar estos requerimientos de financiamiento que el gobierno ha manifestado. Y para concluir, desde el punto de vista del sector externo, aquí está la balanza de pagos del primer trimestre del 2020 comparado con el primer trimestre del 2019. Este es el reporte donde se registran todas las transacciones con el resto del mundo, tanto comerciales como los movimientos financieros o de capital. Vemos que el faltante de cuenta corriente se está reduciendo, básicamente por un crecimiento importante en las exportaciones, una contracción de las importaciones, que ya se ve un efecto en la factura petrolera, todavía no pleno, pero ya hay un ahorro de cerca de 60 millones de dólares. Y luego pues también hay una contracción en las importaciones por la menor demanda de bienes y servicios. Vemos una caída ya en el primer trimestre de los ingresos por servicios, básicamente por la caída de turismo, y sí lo que es repatriación al exterior por dividendos, utilidades de las compañías extranjeras operando en el país, se ve incrementado prácticamente en 100 millones de dólares. Millones de dólares. Ahí es muy importante el pago que se hizo al Fondo Latinoamericano de Reservas, que ya estaba programado en febrero por 650 millones de dólares, y todo esto junto nos hace que las reservas monetarias internacionales hayan caído en este primer trimestre 900 millones de dólares. En diciembre el saldo de reservas era prácticamente de 9.000 millones y hoy terminamos con un saldo de reservas de 8.100 millones. Sigue siendo un saldo importante, cubre varios meses de importación y además, como vamos a ver de inmediato, el Banco Central está aprovechando la coyuntura para seguir acumulando reservas monetarias. Esta situación de exceso de divisas lo que nos está haciendo es que el tipo de cambio que a diciembre del año pasado cerró en 573 colones, hoy el Monex esté en 569.8. O sea, estamos viviendo una apreciación en lo que llevamos del año de 0.6%, 3.4 colones de menos, pero sí se ve que del 27 de marzo al día de hoy la apreciación ha sido más severa, de 2.6%, una caída de 15 colones, y que el monto promedio negociado no ha cambiado con el COVID. Se negocian diariamente en el Monex aproximadamente entre 16 y 14 millones de dólares diarios. Y estos son las ventanillas de los bancos. Las barras positivas son las ventas que se le hacen, las compras, de dólares que se le hacen al público por parte de los bancos al sector privado, y las barras negativas son las ventas netas que los bancos le hacen para satisfacer la demanda de dólares de parte del público. Pueden ver que prácticamente en este cuatrimestre la mayoría de los días hemos tenido ventanillas superavitarias, o sea, sigue habiendo un exceso de dólares en el mercado cambiario que explica la tendencia a la apreciación, pero sí podemos ver que hay aparentemente un cambio de tendencia más o menos a mediados de abril, cuando esos excesos de dólares prácticamente tienden a desaparecer, lo cual podría hacerse prever que en el resto del año esa presión a la apreciación del colón podría desaparecer, y si se le agrega
que hay una menor actividad económica y una menor necesidad de demanda de divisas por términos de petróleo, pues eventualmente ahí podríamos estar pensando en algún tipo de cambio relativamente estable y cuidado si no, eventualmente una devaluación. Tenemos el comportamiento de intervención del Banco Central mensual. Vean que aquí hay varios motivos por los cuales el Banco Central interviene. Uno, por motivos de estabilización, que prácticamente esa barra no se ve. O sea, en lo que llevamos del año, el Banco Central ha intervenido muy poco por razones de estabilización. Pero luego vemos que compras netas negativas, o sea, le vende el Banco Central al sector público, por ejemplo, en enero 155 millones de dólares, se da media vuelta y el central va al Monex y compra más 231 millones. La suma de esos efectos nos hace que el Banco Central acumule, incremente las reservas, 77 millones de dólares en enero, acumuló 4 millones en febrero, marzo fue atípico, vean que le vendió más divisas al gobierno central de lo que compró en el mercado cambiario, perdió 47 millones de dólares de reservas, pero vean el mes de abril, interesante. El sector público, en vez de demandante, se vuelve proveedor. 31 millones de dólares le vende divisas al Banco Central. Y a su vez el Banco Central va al Monex y compra 160 millones de dólares. O sea que el central está utilizando el mecanismo de proveer de divisas al sector público no bancario, más bien para acumular reservas. Solamente en el mes de abril acumuló 190 millones de dólares de exceso en ventanillas y de exceso del gobierno vendiéndole 31 millones en ese mes. Y en lo que llevamos de mayo, igual las reservas monetarias suben 27 millones de dólares. O sea, el mecanismo de estabilización no lo está haciendo directamente, sino que aparentemente lo está haciendo a través de las compras-ventas al sector público no bancario. Ahora, lo interesante es que por diversas razones, por el precio commodities, lo que sea, de enero a hoy, las dos monedas que se están apreciando en Latinoamérica es el colón, prácticamente 0.6% que decíamos, y el córdoba nicaragüense. Todas las demás monedas, el empira, el quetzal, el guaraní, el sol peruano, el peso chileno, el peso argentino, uruguayo, el peso colombiano, el peso mexicano y sobre todo el real brasileño, vean que las devaluaciones acumuladas son significativas entre el 15% al 31%. O sea, si ya veníamos arrastrando un problema de competitividad por una caída en el tipo de cambio real, pues la crisis del COVID, la pandemia, acelera este elemento y debe ser considerado por parte de las autoridades no para sesgar una devaluación, sino para medir muy bien la situación de exceso de reservas para evitar que la forma de financiamiento del gobierno pues termine también provocando una apreciación artificial y que perdamos aún mayor competitividad en esta coyuntura crítica de las exportaciones y del turismo. El Banco Central para el 2020 está previendo una acumulación, están previendo de que van a salir a acumular las reservas que traiga el gobierno para financiamiento, llevando eso al 15% del PIB. Sí se ve una contracción en la inversión extranjera directa del 4.1 al 2.5 y el déficit en cuenta corriente se está viendo incrementado al 4.5 básicamente por la caída del turismo. Y para terminar, quería referirme a las medidas de reactivación económica anunciadas y algunas propuestas adicionales. Muy rápidamente, como todos sabemos, se anunciaron 7 medidas de reactivación económica. La primera, un cronograma de apertura, que fue anunciado precisamente el día de ayer. Aquí la gran pregunta es que si bien es cierto, prevalece el criterio de salud, porque lo más importante es salvar las vidas humanas, es si se está llevando un balance con protocolos de salud respetados del impacto económico o de la afectación económica. En particular, yo considero que los restaurantes, los hoteles, las playas están siendo muy afectados.
ya llevamos 65 días de aislamiento y los flujos de caja de esas actividades no dan para sostener mucho más esa situación. Si bien es cierto, se dio una flexibilidad en el tema de restaurantes entre semana de subir a 10 de la noche, la gran preocupación es por qué los fines de semana no se les permite a los hoteles, apenas hoteles de 20 habitaciones y con una ocupación del 50%. Hasta el 1 de junio se ampliaría al resto de hoteles, y a las playas lo que se dice es que se abrió para la gente surf de 5 de la mañana a 8 de la mañana. Son elementos que la duda que le queda a uno es cuáles son los criterios desde el punto de vista financiero económico que se están balanceando con los temas de salud. En segundo lugar, se habló de un fondo de capital de trabajo por 900.000 millones de colones. Los bancos del Estado han ratificado que ellos cuentan con la liquidez necesaria, mucha de la cual fue la liberación del encaje mínimo legal, pero aquí ha faltado un poco más de información porque es una directriz, y si nos guiamos por el pasado, ha habido muchas directrices y las juntas directivas de los bancos no las cumplen. Entonces se crea mucha expectativa y aquí la duda es si se va a ejecutar. Y a su vez no se sabe si va a haber flexibilidad regulatoria porque hay hoy todavía rigiendo una serie de normas de la 1-05 que se llama, que obliga a que una línea de capital de trabajo tenga que ser llevada a cero por 2 semanas al menos una vez al año. Pero hay muchas actividades económicas que por el próximo año no van a tener flujo de caja y mucho menos la capacidad de limpiar los saldos de capital de trabajo a cero. Aquí la pregunta es si desde el punto de vista del CONACYF y de SUGEP van a mantener esa flexibilidad, porque si no los bancos están atados de manos. Y lo otro es medir la capacidad de pago, no hoy, porque prácticamente nadie calificaría, sino ver el récord histórico y la capacidad de pago que se tenía antes del COVID y que sean compañías rescatables después de la pandemia. La inversión pública importante, 3.1 billones de colones, se dice que se van a crear 109.000 empleos, se genera mucha expectativa, pero sería importante mencionar, bueno, dónde se van a crear esos empleos, cuál es el cronograma de creación de esos empleos y si realmente este tema de infraestructura tiene un impacto inmediato, porque hay un sentido de urgencia en ciertas actividades. En lo que es apoyo productivo, pues sí, se habló de la ley del INA, jornadas flexibles laborales, datáfonos, tarifas eléctricas, pero no se dice específicamente si esos proyectos de ley están ya negociados con el Congreso, para cuándo van a estar. Son proyectos de ley que traen años de arrastre. Desde el punto de vista de tarifas eléctricas no se dice cuándo, qué monto, qué sectores se van a ver beneficiados. Se menciona así, flexibilidad regulatoria muy importante, 104 mejoras regulatorias, o Costa Rica Fluye, que son eliminación de trámites en 25 entidades, pero no sabemos si esos trámites o mejoras son realmente donde el sector productivo le duele. Es en CETENA, es en el Ministerio de Salud, ahí se necesita un poco más de información. Atracción de inversiones, el programa Alivio para 200 MIPYMES, la pregunta es ¿por qué 200 y no 500? Pensionados del exterior, se va a presentar un proyecto de ley, de nuevo sí puede ser interesante, pero en este momento de urgencia pues creemos que eso va a tomar su tiempo. El cáñamo, igual, 2026, 14 billones de dólares, pero no creemos que de forma inmediata sea la actividad que reactive el sector productivo. Muy importante el Hub de Bienestar, Innovación y Ciencias de la Vida. Se firmó un decreto de declaración de interés público, pero no se aclara qué implicación tiene eso, qué significa que se declare de interés público. Tal vez sería interesante si eso implica que no va a haber más impuestos para el régimen de zonas francas. Productividad o generación de empleo, se habló de una nueva economía digital, incluso de un neobanco. Es bien interesante, es muy bonito eso, lo mismo que la agricultura de precisión, pero eso va a tomar su tiempo. Agroinnova, un proyecto de 3 años, una inversión de 7 millones de dólares, 850 hectáreas. Lo mismo que el turismo, un préstamo del BID por 20 millones de dólares. O sea, son iniciativas interesantes, pero para la magnitud del problema que estamos teniendo, pues como que ahí se quedó un poco corto. Y finalmente se habla de políticas estructurales de largo plazo, con las cuales estoy seguro que todos estamos de acuerdo, pero no se detalla cuáles son esas. Simplemente se dice para una economía sostenible, próspera, digitalizada, resiliente, inclusiva, descentralizada energéticamente, principios con los cuales todos estamos de acuerdo, pero no se especifica.
Y para terminar, yo creo que tratando de agregar, aquí hace falta, o sea, los señores del equipo económico están apagando incendios, el ministro de Hacienda, el presidente del Banco Central, cada uno de ellos está dando lo mejor de sí, pero mi criterio es que debería haber paralelo un equipo de trabajo exclusivamente pensando en reactivación económica y en rescate de empresas, como fue incluso liderado aquí por mi colega hace bastantes años, banqueros pensando en cómo hago para rescatar compañías que, si no hubiese sido por eso, muchas de esas empresas hoy no estarían vigentes. Sería de mucha mayor utilidad salir a decir, señores, en esta coyuntura de incertidumbre no hay cambio de reglas de juego para el régimen de zonas francas, que es el más dinámico, que es el que está creciendo a 2 dígitos, que es el que tiene mayores oportunidades por esta relocación de inversiones del Asia hacia lugares más cercanos a los Estados Unidos. Interesante, si APM Terminal ha dicho que si me renegocian el plazo de inversión bajo las tarifas, bueno, ¿por qué no llegar a una negociación y anunciar ya para el sector exportador una reducción de X% en las tarifas de APM Terminal a partir de tal fecha? Las tarifas de servicios públicos, sí, energía, agua, teléfonos, pero ¿a partir de cuándo y qué monto? Autorización de nuevas moléculas y registros sanitarios para fertilizantes amigables con el ambiente, más productivos, más eficientes, más baratos. El sector productivo lleva 5 años lidiando con eso. Programas de 25,000 viviendas, es una sugerencia de clase media y baja, coordinado con la Cámara de Construcción para proyectos precalificados y utilizando el sistema financiero como un originador de hipotecas con criterios de riesgo preestablecidos a cambio de un fee de originación y utilizando fondos de las operadoras de pensiones, reservas del INSS, de la Caja o del BAMBI. Modificación de la definición de MIPYME al incorporarnos a la OCDE. Hay una sola definición, 250 empleados o menos, es una MIPYME, no el algoritmo complicado que hay hoy, que pondera ventas, que pondera activos, que pondera empleados, y eso es muy lento. Que se pueda refinanciar deudas con el sistema Banca para el Desarrollo, que se pueda hacer un programa de factoreo con pagadores de gobiernos y empresas AAA y utilizar avales del sistema Banca para el Desarrollo, no avales individuales, sino avales sobre pérdida esperada de portafolio que multiplica varias veces más esos recursos disponibles. Muy interesante, si para formalizar el 47% de informalidad que hay hoy en el país, la Caja pudiese considerar una amnistía para MIPYMES y trabajadores independientes. Si uno llega hoy a la Caja a tratar de formalizarse, le dicen, ¿desde hace cuánto usted no paga las cargas sociales? Aquí le va una factura retroactiva por 10 años para que usted se formalice. ¿Quién en su sano juicio lo va a hacer? Lo mismo que cuotas graduales para emprendedores, cuotas proporcionales por el tiempo laborado, especialmente en este momento, poder contratar un cuarto tiempo, medio tiempo y pagar cargas sociales por ese periodo de tiempo y no cuotas por tiempo completo. Y los trabajadores independientes que hoy son tratados doblemente, tanto como asalariados y también pagan como patronos. Extender la vigencia del IVA para turismo y construcción, que arranca ahora en septiembre con un esquema neutral tanto en las compras como en las ventas por al menos un año más. Y la ruta de sostenibilidad fiscal, creo que hay que ser más contundente en cuanto a la ley de empleo público, la reducción mayor del gasto corriente, la eliminación de privilegios injustificados en pensiones y salarios, el cortar o reducir transferencias. Aquí el doctor Lieberman mencionaba el tema del FES. Bueno, ¿qué pasa si hay una iniciativa para reducir en este momento que prácticamente las universidades están trabajando a media máquina esas transferencias u otras? El tema de las exoneraciones, venta de activos, reforma al Estado y por qué no dar una luz a los inversionistas de un stand-by con el Fondo Monetario por los próximos 3 años. Entonces yo creo que para no quitarle más tiempo al doctor Lieberman, ese es mi repaso sobre la situación real de la producción. ¿Listo, doctor? Voy. Bueno, buenos días. Esta presentación que voy a hacer es una variación de una presentación que di hace poco con la compañía consultora a la que pertenezco, desde hace más de 40 años. Yo lo que quiero ver hoy, y más que nuestros
quien nos invitó fue un banco, es qué impacto puede tener el COVID y lo que está pasando en la economía sobre el sistema financiero costarricense. Y vamos a ver, para empezar, cómo estaba el sistema antes de COVID, qué fortalezas tenía. Hay unas medidas internacionales que se usan para que todos los bancos nos midamos más o menos iguales, o se midan más o menos iguales, ya yo estoy fuera de la banca, que se llaman los CAMEX, y son una serie de indicadores que nos dicen si los bancos están en situación normal o en situación anormal. A diciembre de este año, antes de que empezara la crisis, el primer indicador es uno de suficiencia patrimonial. ¿Cómo les está yendo a los bancos desde el punto de vista del capital que necesitan para poder operar con el monto de activos que tienen, activos de riesgo? El indicador normal es mayor a un 10%, y si vemos los bancos estatales, los bancos privados, las cooperativas y las financieras, todos tenían una suficiencia patrimonial de más de un 40% por encima de lo que el indicador requiere. O sea, desde el punto de vista patrimonial, el sistema financiero entra a esta crisis con una situación, digamos, holgada, una situación de fortaleza. El segundo indicador tiene que ver con la mora a más de 90 días. El indicador normal es si la mora no llega al 4%, es menor al 4%. Y ustedes pueden ver los bancos estatales con 3%, los privados con 2.2%, las cooperativas con 1.7% y las financieras con 1.7%. O sea, aún, y como veremos más adelante, en una situación en que la cartera de los bancos tenía cierto grado de deterioro, están muy por debajo de el monto de mora que los pondría en problemas. El tercer indicador es uno que es importante para depositantes y para los clientes de crédito del banco, que es qué tan líquidos están los bancos. Y esta fórmula que dice que tiene que ser superior a 1, y ustedes pueden ver los bancos estatales con 2.1, los privados con 1.8, las cooperativas con 3.3 y las financieras con 2.9. O sea, los bancos a finales de diciembre, al 31 de diciembre, eran muy líquidos, en parte por la reducción del encaje que se dio en el mes de junio-julio, pero igual porque el Banco Central estaba proveyendo de liquidez al sistema. Así que también por el lado de liquidez los bancos estaban muy bien. Digo bancos, es las entidades financieras. Lo mismo es la liquidez a un mes en dólares, que el indicador normal es de 1.1, el número que es una fórmula compleja y se llega ahí, y todas las entidades financieras están muy por encima de la liquidez mínima requerida por las regulaciones bancarias. Y por último, lo que se llama la calificación global. O sea, un banco está en situación normal, o una financiera, si están entre 1 y 1.75. Y ahí todas las entidades financieras están dentro del rango de normalidad, todo por subgrupos, ¿verdad? ¿Y qué es esta calificación global? Es una cosa que el 80% son estas medidas cuantitativas, que son fórmulas complejas, pero son los bancos y las financieras y las cooperativas las manejan día a día, y una calificación cualitativa. Aquí Gerardo y yo, que sufrimos esas visitas de la SUGEF en que no dejan un archivo sin abrir y una puerta cerrada, y ven que los sistemas de control y los sistemas de información gerencial estén bien, que la institución funcione como una institución,
que no sea un sistema dictatorial de que alguien decide las cosas y que haya planificación, que haya política. El 20%, el 80% es la cualitativa. Entonces, como resumen, el sistema entra al problema que nos estamos viviendo, entra al año 2020 muy sólido, muy líquido, con un aumento en la mora, que vamos a ver que básicamente eso tenía que ver con las familias que estaban altamente endeudadas, si ustedes se acuerdan que hubo toda una discusión sobre esto. La tasa de crecimiento del crédito iba disminuyendo en línea con la debilidad del crecimiento de la economía. La economía, como Gerardo nos indicó, pasó de crecer un 2,5% un año al 1,9% el año que seguía y a finales del año estaba creciendo muy poco. El gobierno propone ayudar a las familias endeudadas con unos resultados poco alentadores del programa que hicieron a través de la banca pública. Hay una mejora muy interesante en la eficiencia del sistema financiero y importante, hay una buena rentabilidad porque la rentabilidad es lo que permite que los bancos acumulen más capital para poder hacerle frente al aumento de su actividad. ¿Qué nos decían estos indicadores entonces al inicio del año? En primer lugar, si ustedes ven la cartera con atraso del sistema financiero, que en el año 2016 era 1,6, había subido al 2,4 a finales del 2019 y tiene un leve aumento a marzo del 2020 a 2,5, que sigue estando por debajo del índice máximo permitido por la SUGEF para que los bancos y las financieras y las cooperativas puedan tener algún problema. Hay un aumento en la morosidad y si vemos ese aumento en la morosidad, y no voy a entrar a verlo ni por cada uno de los bancos, el cuadro de la izquierda nos hace ver cómo en todos los bancos el porcentaje de la cartera al día viene decreciendo, mientras que la cartera morosa tiene una pendiente positiva que se refleja en el cuadro anterior. Pero a pesar de esto, aumenta la mora, la rentabilidad de los bancos aumentó de manera importante. Y les reitero, esto es importante para el sistema porque los bancos, al tener utilidades, y no he visto mucha repartición de dividendos, pueden fortalecer su capital. La rentabilidad sobre el activo promedio pasó en el año 2017 del 1,1% al 1,5%. Eso significa que ese es el rendimiento sobre los activos de los bancos, que incluye todo: créditos, inversiones, hasta el peso que tiene, los activos no productivos. Y a pesar de eso, tenemos que la rentabilidad sobre el patrimonio también aumenta en los primeros 3 meses del año de un 9,5% a un 10%. O sea, a los bancos, entidades financieras, les iba bastante bien, a pesar de todas las situaciones de este año, les iba bastante bien como empresas. ¿Y por qué se da eso? Sorprendentemente, porque una de las grandes críticas que se le hacen al sistema financiero costarricense es su ineficiencia. Este cuadro nos indica
cómo se ha venido haciendo un esfuerzo en el sistema por reducir los gastos administrativos como porcentaje del resultado operacional. O sea, pasamos en el 2014 de un 66%, los gastos administrativos se llevaban el 66% del resultado operacional, que eso es ingresos y comisiones por intereses menos los gastos por intereses, y eso se ha ido reduciendo y llegamos al 2019 con un 55% y hay un leve aumento este año. O sea, a mérito del sistema financiero, y hay otras medidas ¿cómo se llama?, de buen manejo de los bancos, pero bueno, esta es una de ellas. Empiezan a reflejarse entonces en algunos indicadores qué es lo que está empezando, qué es lo que nos está pasando. Primero, hay una pequeña reducción en la suficiencia patrimonial por las provisiones adicionales que están haciendo los bancos, siempre dentro de los márgenes que vimos anteriormente. Y si vemos en la próxima filmina, el cuadro de la derecha hace que de febrero a marzo las provisiones de los bancos pasen de 22 mil millones a 34 mil millones de colones. O sea, los bancos hacen provisiones adicionales para créditos malos por más de 12 mil millones de colones, y me parece que eso es interesante. Y a pesar de eso, las utilidades suben de febrero, que estaban en 28 mil millones, a 29 mil y pico millones, 29.700 millones en el mes de marzo. O sea, la fortaleza del sistema se ve bastante bien con esto. Hacer provisiones para créditos malos, pues protege a los bancos hacia el futuro. Ahora veamos un poco los activos y los pasivos de los bancos. ¿De qué tamaño es este chiquito, el sistema financiero costarricense? Bueno, dice 59.800 millones de dólares. Es imposible manejarlo en colones porque son tantos ceros que yo personalmente me pierdo, pero es más o menos el PIB de Costa Rica a finales del 2019 eran como 64.000 millones de dólares. O sea, es un poquito menos que el PIB. El sistema en proporción al PIB ha crecido mucho, pero estamos hablando de un sistema financiero que tiene 60.000 millones de dólares en activos. Yo me acuerdo que nosotros hicimos fiesta, no me acuerdo en qué año, que se llegó a 10.000 millones. Era todo un logro del sistema. Hoy es un sistema bastante grande, bastante importante. Están los bancos estatales con 21.000 millones, los bancos creados por leyes especiales. Ahí está el BAMBI y el Banco Popular. Recordemos que el Banco Popular es un banco público no estatal. Es creado por ley, pero el Estado no lo maneja. Y los bancos privados. Entre bancos estatales y bancos privados, la diferencia en el tamaño de los activos ya no es mucho. Y el otro gran jugador, si lo vemos, son las cooperativas, que han crecido mucho en los últimos años. Las cooperativas tienen activos superiores a los 6.000 millones de dólares. ¿Cómo se divide este activo? De los 60.000 millones, 37.000 millones son en crédito, 11.000 millones son en inversiones, en títulos valores, títulos de gobierno, títulos de otros bancos, títulos en el extranjero, y 7.000 millones son las disponibilidades que tienen los bancos. Es lo que tienen en inversiones a muy corto plazo, en el encaje y en efectivo. Y eso es un montón de plata. Y ahí ustedes ven que los bancos del Estado en créditos, que la cartera al día tiene más o menos 12.000 millones de dólares, los bancos privados tienen 13.000, si a los bancos del Estado le sumamos los otros bancos públicos, más o menos
16.000 millones contra 13.000, o sea, ya hay bastante equivalencia entre el tamaño de los bancos públicos y los privados. Pero repito, lo que es importante es que de un activo total de 60.000 millones, 37.000 millones son en préstamos, 11.000 millones son en inversiones en títulos valores y 7.000 millones son en liquidez, en disponibilidades. En crédito, y aquí están como la diferencia entre un banco y el otro, entre un tipo de bancos y los otros, las carteras de crédito como proporción del activo total es más grande en los bancos públicos no estatales, como el Banco Popular, y los bancos privados que los bancos del Estado. En los bancos del Estado, como proporción de su activo total, la cartera es más pequeña. Muy grande como parte del activo total es en las cooperativas y en otras entidades financieras. Ahora, un tema que es importante es cómo se divide por moneda el crédito, porque Gerardo se refirió a la devaluación y esto nos va a llevar un poco al análisis de qué pasa. 36.8, pongámosle 37% de los créditos del sistema financiero, 13.500 millones están denominados en dólares, 23.000 millones están denominados en colones. Hace varios gobiernos se ha venido haciendo un esfuerzo para bajar la dolarización de la cartera de los bancos, del sistema financiero. Yo me acuerdo cuando era como el 47% y se ha ido bajando, hoy está en el 37%. ¿Cuál es la razón de esa preocupación? Es sencillamente que si hay una devaluación, ¿cuál es el impacto que puede tener sobre los bancos y sobre los deudores de los bancos? El pasivo total de los bancos es 51.000 millones de dólares, que está básicamente dividido entre los bancos públicos y privados, el mismo monto, y 5.500 millones de los bancos públicos y 5.000 millones de las cooperativas. ¿En qué son esos pasivos? Lo que es importante aquí es ver cómo los bancos privados y las cooperativas tienen un porcentaje bastante mayor, y si me permiten pasarlo al que sigue, que se ve por porcentajes, de títulos a plazo. ¿Qué significa eso? Que esos títulos cuestan más que las cuentas corrientes y que las cuentas de ahorro. Si uno toma los bancos estatales, el 40% de sus pasivos son cuentas de ahorros y cuentas corrientes, mientras que en los bancos privados estamos hablando de un 18 más un 29%, un 30%. Eso hace que el costo de recursos en los bancos privados sea un poco mayor al costo de los bancos privados, que por otro lado, perdón, tienen un costo muy alto de administración comparado con la banca privada. Pero si ustedes se van a las cooperativas, el 68% de sus captaciones son a plazo. Si se van a los mutuales, el 66%. Eso, las financieras, el 62%. Y eso hace que sus recursos sean verdaderamente mucho más caros. Y en depósitos por moneda, 12.000 millones de los depósitos están en colones y 32.000 millones están en colones y 12.000 millones están en dólares. Eso significa
Eso significa que aproximadamente el 41% de todos los depósitos en el sistema financiero están en moneda extranjera. Mientras que es el 35% de los créditos. Los bancos tienen, y las financieras, particularmente los bancos, tienen inversiones en dólares muy importantes. Ahora, ¿a dónde se va el crédito? Vean qué interesante, porque esto nos lleva a la fortaleza o no del sistema financiero. En millones de dólares, vivienda y consumo, vivienda casi 8.000 millones, esto es abril, y consumo 6.700 millones. Servicios 4.000 millones, y cuando empezamos a ver los otros sectores, a mí no me deja de sorprender, digamos, ganadería 293 millones. Cuando aquí se inició la revolución del sistema financiero con don Eduardo Lizano, en que liberó los famosos topes de cartera, la ganadería con el 2% del PIB del país se llevaba el 25% del crédito. En el sistema bancario no había créditos ni para vivienda, ni para compra de vehículos, ni para consumo, que va desde tarjetas de crédito hasta créditos para otras razones. Si lo vemos en porcentaje, que me parece que es importantísimo, el 55% del crédito se concentra en las familias. Ya no es en las empresas, es en las familias. Hace 25 años no había crédito para vivienda. Hoy el 30% del crédito del sistema financiero costarricense va para vivienda. Y eso es un gran logro, del cual yo me siento orgulloso. Estoy seguro que Gerardo también en su época banquero, porque eso lo echamos a andar verdaderamente entre 3 bancos privados en aquella época que existían, Interfin, Banex y el BAC y San José, que luego se hizo el BAC San José. Y ahora es una de las actividades más importantes, y sabemos que lo último que quiere perder una familia es su casa. Bueno, pero ¿qué ha pasado con entonces, si el 55% del crédito es para las familias, ¿de dónde sale la plata para pagar esto? Y es muy interesante, en la encuesta del INEC nos dice de a dónde sale en total para las familias costarricenses, no para una familia en particular, de dónde salen los ingresos. El 51-52% son salarios, como el 12% son ingresos de personas que trabajan sus profesiones liberales o que tienen sus propios negocios. Interesante, como el 10%, cerca del 8% son intereses, transferencias como el 12%, esos son desde pensiones hasta lo que el gobierno da a través de limas. Y entonces, este es como se distribuyen los ingresos de las familias como un todo. Pero veámoslo en porcentajes, que me parece más interesante. El 51.7% de los ingresos de las familias vienen del salario bruto. Un 12% de transferencias, como dijimos, que pues son pensiones, son regalos, son subsidios, y casi el 12% de trabajo autónomo. ¿Y en qué se va esa plata? Que creo que es lo que es importante. Hoy en día, el gasto más importante de las familias costarricenses, con un 15%, son las transacciones financieras. Ya no es el alimento, ya no es el transporte, ya no es alquiler de vivienda. Entre las transacciones financieras están las hipotecas de las casas. Y otra cosa que es interesante es, si tomamos la deuda de las familias por número de deudores, el 50% de todos los créditos son de tarjeta de crédito. Pero si nos vamos a la otra, a la estructura como porcentaje de los saldos, las tarjetas de crédito son solo el 9% de las deudas de las familias. ¿Qué es lo que pesa más? Lo que pesa más son las deudas
por viviendas, 43%, y por consumo, que es el 37%. Préstamos que le dan a uno los bancos, las instituciones financieras o los goyos y los monjes, etcétera, etcétera, para comprar cosas. Lo interesante aquí es el peso que tienen las familias, el gasto por deudas, por hipotecas. Ahora bien, viendo esto, el gobierno tomó la decisión a finales del año pasado que había que hacer un programa para ayudarle a las familias altamente endeudadas y que no necesariamente le debían plata al sistema financiero. Hicieron un plan de 200 mil millones de colones, con una meta de al menos 165 mil millones, y lo que llevan en reestructuraciones y créditos nuevos son tan solo 26 mil millones de colones. ¿Y por qué el programa falló? Porque le estaban pidiendo a las entidades públicas que le prestaran a familias que tenían muy comprometidos sus ingresos. La tasa de interés no se había reducido lo suficiente, y algunas personas que no tienen trabajo estable, y entonces sí, los bancos les cuesta mucho prestarle a esas familias. Bueno, ¿qué hace el COVID? ¿Qué es lo que sucede? Hay una contracción de la actividad económica, hay una reducción del empleo, hay una caída en la recaudación tributaria. El gobierno toma la decisión de reducir las tasas de interés, el Banco Central, y ya vamos a ver cuánto, de proveer de liquidez a los mercados, y eso lo ha hecho bien, de cambiar la política macroprudencial, eso es cómo se clasifican los créditos, qué reestructuraciones pueden hacer los bancos sin penalidades. ¿Cuál es el alivio fiscal? Recuérdense las transferencias, Gerardo ahorita habló del bono proteger y algunas otras, la posposición de pagos de impuestos, la flexibilización de la normativa laboral y algunas medidas de compensación fiscal. Yo quisiera pasar ahora a ver lo siguiente. El Banco Central le mete una cantidad de recursos importantes al sistema, primero con una reducción grande de 3 puntos porcentuales al encaje, y para los que nos están viendo o oyendo, el encaje legal era de que por cada colón o por cada dólar que capta un banco, tenía que poner el 15% en el Banco Central. Eso se bajó a un 12%, eso significó un montón de dinero que se echó a la calle. Pero vean lo que ha pasado a partir de fines del año pasado. La tasa de crecimiento de los depósitos a la vista, de los depósitos en cuenta corriente, está creciendo en colones por encima del 50% y en dólares por encima del 25%. Ante la incertidumbre que hay, ¿y qué es lo que está haciendo la gente? Dejando la plata en la cuenta porque no sabe si va a tener trabajo mañana, si va a poder, si necesita hacer un gasto, tener la plata disponible, y esto obviamente a los bancos no es ninguna, les baja el costo de fondos, pero también afecta la liquidez hacia el futuro. Pero esto es muy interesante porque esto era parte de lo que le enseñaba uno a los muchachos en la universidad, de cómo hay una preferencia por liquidez cuando hay incertidumbre. Y aquí está, un crecimiento importantísimo en las cuentas corrientes, tanto en dólares como en colones. En tasas de interés, el Banco Central ha bajado la tasa de política monetaria desde el mes de marzo, abril, empezó a bajarla de un 5% hasta llevarla a un 1,25%.
Este es en el gráfico de la izquierda, y si ustedes ven, no es sino hasta los últimos meses que la tasa básica pasiva, que es el costo promedio de los fondos de los bancos en colones, se ha reducido de un 5 a un 3.50. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Muy sencillo. Cuando en julio cambió la ley de que en vez de pagar el 8 había que pagar el 15, muchos bancos le renovaron, se pusieron de acuerdo con sus clientes y renovaron los certificados de depósito a 6 meses, un año, todavía con el 8%. Bueno, y como se van venciendo esos depósitos, entonces ha empezado a caer el costo promedio de fondos. Y eso es importante, porque eso sí es un alivio para los deudores. Casi todos los créditos en Costa Rica están basados sobre la tasa básica pasiva más algún margen dependiendo del banco y del riesgo. Y aquí una cosa, un trabajo que hicimos con un modelo que tiene el Banco Central es, ¿qué le pasa al sistema financiero si hay un 5% de caída, digamos, en turismo? Bueno, el crédito al sector turismo se reduce en 6 puntos porcentuales. ¿Qué pasa si se reduce el de la electricidad, que es insignificante porque los proyectos eléctricos se financian más que nada en el extranjero? Caería el crédito a ese sector en 28%. Esto lo que nos dice es que para los bancos y para las financieras y las cooperativas, la tasa de crecimiento del crédito este año, que vamos a tener entre un 3 y un 4% de descenso en el Producto Interno Bruto, va a significar que las carteras posiblemente van a tener un decrecimiento. En relación al tipo de cambio, y recordémonos que el 36% de los créditos están en dólares, un cambio violento en el tipo de cambio le causa problemas a los deudores no generadores, que son muchos, los que deben su casa, los que deben su carro y no ganan en dólares, o las empresas comerciales que no venden en dólares. El tipo de cambio ha fluctuado entre 560 y 580, sobre el promedio 1,5 puntos para arriba o 1,5 puntos para abajo. O sea, ha estado relativamente estable, pero con el mensaje de que si usted se endeuda en dólares, nadie le está asegurando un tipo de cambio fijo. Y ya lo de las reservas, Gerardo lo vio, el país tiene más de 8,000 millones de dólares en reservas y creciendo con todos esos créditos del banco que el gobierno ha adquirido. Lo que Gerardo nos presentó en un cuadro, aquí está, es muy interesante. Esto es, el tipo de cambio de Costa Rica es el que se mantiene en negro abajo, casi fijo, mientras que todos los países de América Latina están con devaluaciones que andan entre un 30, 35% y un 5, un 6%. Y esto pone al productor costarricense en desventaja porque le sale más barato importar que producir en el país. ¿Cuánto tiempo va a durar este desequilibrio en tipo de cambio? No sabemos, pero esto es una foto que no debería de olvidársenos porque la estabilidad cambiaria como la hemos tenido es muy bonita, al menos que uno sea un productor que exporta o que produce en el país para competir con importaciones. Bueno, ¿qué cambió con el COVID? Me he brincado unas filminas. El Banco Central han tomado una serie de decisiones que le permite, como dijimos, y el CONACYF, a los bancos refinanciar hasta 2 veces en 24 meses cualquier crédito. Ya don Alberto Dente, el presidente del CONACYF, dijo que sí es necesario más. Y yo lo que le quiero decir a la gente que nos está escuchando es que esto lo hicimos en el pasado. En el año 82 reestructuramos una y otra vez a las empresas para que pudieran salir adelante. En la crisis de los 90 de la deuda latinoamericana tuvimos que hacer lo mismo. En el 2008 hubo que hacerlo, tal vez menos, pero todas las decisiones que el CONACYF ha tomado de flexibilización
son para ayudarle a los bancos que no tienen el más mínimo interés en que ninguno de sus clientes quiebren, ayudarlos a pasar este año que va a ser un año complejo. Y yo creo que es de buen recibo que el CONACYF y el Banco Central hayan hecho estas modificaciones. Sin entrar a cada una de ellas, creo que es importante una que tiene que ver con la autorización al Banco Central para entrar al mercado de dinero hasta por un día, el mercado corto, en dólares, cosa que en la vida lo había hecho. O sea, dándole estabilidad, que la gente que quiere vender un título en dólares, un bono de gobierno en dólares, consiga quien se lo compre. Y creo que eso está bien. Bueno, para ir concluyendo, ¿cuáles son los posibles impactos de esto? Todo depende cuánto se prolongue esta pandemia. Entre más largo sea, más difícil va a ser la vida para las empresas, para las personas y obviamente más difícil porque los bancos van a tener que ir tomando decisiones para ayudarle a la gente a salir adelante, algunos de los cuales no lo van a poder hacer. En tasas de interés no vemos por ahora ninguna razón para aumentos en las tasas, salvo que el gobierno no consiga plata en el extranjero, yo creo que ya Gerardo lo había mencionado, y tenga que ir al mercado local y a competir con los bancos por el ahorro nacional. En tipo de cambio, como ya lo dijimos, si hay un alza significativa, podría tener un efecto negativo sobre los deudores no generadores, porque el 35% está denominado en dólares, pero esto lo han manejado bien los bancos en el pasado. No vemos razón para una devaluación gigantesca en el sistema en Costa Rica, hay reservas, la política monetaria puede ajustarse a eso. Podría haber en algún momento limitaciones al crédito de instituciones en el extranjero y la incertidumbre hace que la gente tenga miedo de venir a los bancos a pedir plata prestada y a los bancos de prestarle a clientes nuevos y eso es obvio que es humano funcionar así. En liquidez, creo que los anuncios del gobierno, del Banco Central han sido que al sistema financiero le llegará la liquidez suficiente en todo momento y eso le da, a mí si fuera banquero otra vez, me daría muchísima tranquilidad. Y entonces, si eso no fuera así, podrían haber limitaciones a crédito en el futuro, a créditos, pero sí vemos que el Banco Central está en eso. Y por último, me parece que es importante mencionar cuáles son las responsabilidades de un banco en este momento. Primero, velar por mantener su liquidez, cumplir con sus depositantes, convencerlos de que las cosas en general, tenemos un sistema muy fuerte. Esto se hubiera dado hace 15 años, la situación hubiera sido diferente. Y segundo, le toca colaborar con los clientes de crédito, personas y empresas, y creo que, tal vez por mi deformación en el pasado, es muy importante lo de ayudarle a las empresas a salir adelante, porque esas son las que proveen el empleo. Yo no veo ningún banco con interés de quedarse con garantías de nadie, nunca he visto un banco ganarse un 5 con las garantías de nadie, y yo sí veo el esfuerzo que están haciendo en el sistema bancario para ayudar a que poco a poco todo el mundo vaya saliendo. Yo creo que de lo que hay, de las buenas noticias económicas en el país, es que hasta ahora tenemos un sistema solvente, un sistema financiero fuerte, que gracias a las regulaciones y al manejo que han hecho las juntas directivas y las gerencias de todos los bancos en los últimos años, entramos a una situación de un bache en la economía en que el sistema financiero no pareciera que vaya a ser nunca el problema con que tenga que lidiar las autoridades. Muchas gracias.
Bueno. Gerardo. Ahí lo tienes, allá, Luis. Ahí. ¿Estás oyendo algo? No. Ok. Muchas gracias a don Luis y a don Gerardo por sus interesantes presentaciones. Tenemos algunas preguntas que nos han llegado de nuestra audiencia. La primera de ellas para don Luis. Dice, don Luis, ¿se percibe un ambiente negativo de algún sector en la Asamblea Legislativa hacia los nuevos créditos? En caso de no aprobarse toda la cartera de créditos planteada, ¿cuál podría ser la alternativa? Me cuesta mucho juzgar lo que están haciendo algunas fracciones, pero lo que están es pidiendo cuentas. Tampoco, yo creo que pedir que el ministro pida cheques en blanco sin contestar cómo se va a gastar el dinero y para qué es el dinero es muy difícil. Si no se aprueba todo, obviamente que tendrán que ir al mercado local a levantar fondos aquí, que tendrá consecuencias sobre la tasa de interés interna. Lo que a mí me parece que está empezando a pasar en la Asamblea Legislativa, hablando con algunos diputados de varios partidos políticos, está bien, nosotros sabemos que este año se requiere un nivel de endeudamiento, pero díganos, uno, ¿qué gastos va a cortar? ¿Cómo va a usar el dinero? Y más importante, ¿qué pasa el año entrante? ¿Qué es lo que pasa el año entrante? El año entrante no va a haber esta cantidad de recursos en el extranjero. ¿Cómo va a lidiar usted? O sea, no me venga a pedir como un chiquillo que le pide al papá plata todos los días y le están diciendo, dígame para qué lo va a usar, pero más importante, cuénteme cómo vamos a salir de este enredo. Y yo creo que eso es válido. Eso es válido lo que están haciendo algunos diputados, de pedir cuentas. Ahora, tampoco es, si el ministro se sienta en que no quiere dar cuentas, creo que se le va a ir cuesta arriba la aprobación de algunos de los créditos. Muchas gracias, don Luis. Una pregunta que va en esa misma línea para don Gerardo. Dice, don Gerardo, ¿cómo el país va a pagar todos estos créditos, más todos los que teníamos pendientes? ¿Usted piensa que solicitar tantos créditos es la solución? ¿No es mejor recortar el gasto en las instituciones del gobierno y mejorar la recaudación? Claro, en condiciones normales, la receta de reducción de gastos y de mejora en recaudación estaba siendo seguida dentro del plan de fortalecimiento de las finanzas públicas. Recuerden también que se había ofrecido un proyecto de ley para ordenar todo el tema del empleo público. Ese proyecto tiene que presentarse, esperamos en las próximas semanas, pero nadie anticipaba esta situación de la pandemia que, como pudieron ver, nos incrementa el déficit prácticamente en 2.5% del Producto Interno Bruto. Y es un fenómeno mundial. Incluso los déficits fiscales de Estados Unidos, de los principales países de Europa, se están disparando 2-3 veces. Niveles de 2 dígitos, 15%, 12%, y niveles de deuda incluso muy superiores en Italia, en España,
que superan el 80, el 90, 100%. Claro está, las condiciones son distintas a las nuestras. Entonces yo creo que ante la gran congoja que ha generado y gran necesidad de recursos, la fórmula planteada por el ministro de Hacienda de una mayor disposición de los organismos multilaterales, llámese el Fondo Monetario, el BID, el Banco Mundial, la Cooperación Andina de Fomento, son recursos de largo plazo, son recursos de tasas de interés bajas. Una parte va a cancelar vencimientos caros y otra parte va a cubrir tanto las necesidades de subsidios para el desempleo como para los gastos de la pandemia. Entonces me parece que no hay mucha alternativa, dado de que la flexibilidad que tiene el gasto corriente pues es relativamente limitada en el corto plazo. Se han hecho intentos en el pasado, hay proyectos de ley, pero incluso se ha hablado que va a tomar ciertos años. Ahora, sí es cierto lo que decía don Luis, en el sentido de que los señores diputados están dispuestos a colaborar, pero tampoco es la firma de un cheque en blanco, sin ningún tipo de condición. El Ministerio de Hacienda tiene que hacer su esfuerzo, tiene que justificar cada uno de los préstamos, y me parece, como lo decía en mi presentación, que todavía hay algún esfuerzo incremental del 0.4% ofrecido de contracción del gasto corriente. Cuando uno está en una situación de congoja a nivel de las empresas privadas, uno lo que hace es llamar a todo su equipo y decir, ¿saben qué? El presupuesto que se aprobó para este año ya no va. Revíseme ese presupuesto de arriba para abajo para ver dónde podemos cortar, dónde podemos posponer. Se congelan nuevas plazas, se congelan nuevas inversiones y tal vez creo yo que ese es el mensaje que ha hecho falta de parte de las autoridades, de que realmente se están apretando la faja para que haya una mayor disposición de los señores congresistas a colaborar, porque yo sí creo que las condiciones de estos créditos son relativamente adecuadas en términos de plazo, en términos de tasa de interés, y sí ofrecer un compromiso para que pasada la pandemia se retome la ruta que se traía de sostenibilidad de las finanzas públicas, con reformas estructurales, con contención del crecimiento del gasto, volver a reactivar la regla fiscal. Sí me parece inconveniente, por ejemplo, que se apruebe en primer debate en esta coyuntura el proyecto de ley de municipalidades, que las exime de la regla fiscal e incluso del control de compras en el SICOP. Mal mensaje, creo yo, en esta coyuntura. Pues en ese sentido, pues creo que nadie anticipaba esta situación y que sí se tiene que actuar de manera responsable, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, y viendo más allá de la pandemia actual. Gracias, don Gerardo. Otra pregunta para don Luis. Si las medidas presentadas no son suficientes, ¿cree importante que de parte de la UCAEP salga una propuesta congruente para generar una reactivación eficiente? ¿No sería la UCAEP el líder o quien debería liderar esta propuesta? Yo no estoy tan convencido. A mí me parece que el sector privado juega un papel importante, pero la sociedad es mucho más compleja que solo quienes están representados en la UCAEP. Me parece que debería haber la UCAEP presentó un documento que es bueno, yo diría que es bueno, pero eso hay que socializarlo con muchísimas otras fuerzas en el país para llegar a algo que sea aceptable en la sociedad. Entonces, me parece que se hizo un buen esfuerzo. Me parece que es responsabilidad del gobierno presentar, basado en eso y basado en planes que le han presentado algunas otras grupos, cómo vamos a salir de esta cosa. El liderazgo tiene que venir del gobierno, para eso fueron electos, tomando insumos como ese documento, que me parece que es un documento valioso, y algunos otros documentos que andan por ahí, pero yo creo que el liderazgo, quien tiene que decir por aquí vamos,
es el gobierno. El presidente fue electo para ser el líder del Poder Ejecutivo y en Costa Rica un sistema presidencialista es un sistema en que es el presidente de quien uno espera que lidere esta cosa con sus ministros. Por ahora lo que los hemos visto es muy ocupados con el día a día y no con una visión de un poco más de largo plazo, y eso es lo que es preocupante. Yo entiendo que el ministro de Hacienda tenga que preocuparse del pago de la planilla y el pago de los bonos y el pago de los bonos proteger en los próximos meses. Pero déjeme poner una caricatura. Cuando el centro de toda la discusión en un país es el Ministerio de Hacienda, es que no estamos pensando en las otras cosas. Cuando se monopoliza toda la discusión económica del país de cómo vamos a pagar las tortas por el Ministerio de Hacienda, estamos mal. Hay cosas importantes que tienen que ver con educación, hay cosas importantes que tienen que ver con infraestructura. Ya se presentó algo sobre tramitología, como bien lo dijo Gerardo, sin ninguna indicación de cuáles son los trámites importantes que van a simplificar. Yo estuve en ese cuento de simplificación de trámites. La burocracia no le gusta y lo boicotea por una razón muy sencilla. El poder de la burocracia está en otorgar permisos. Y si usted eso lo hace digital, en que muchos de ellos se vuelven innecesarios, ellos lo van a boicotear. Por eso se necesita una decisión muy fuerte del Poder Ejecutivo. Sí me parece, le reitero, importante que la UCAEP haya presentado a nombre del sector privado un documento, pero esto necesita una discusión nacional muchísimo más amplia y una decisión de parte del señor presidente que diga por aquí vamos. Gracias, don Luis. Don Gerardo, nos llegó la pregunta que nunca puede faltar. ¿Qué se puede esperar del tipo de cambio en los próximos 12 meses? ¿Cómo puede el Banco Central ser neutral en el manejo del tipo de cambio, sabiendo que hay sectores donde le favorece uno bajo y a otros una devaluación para ser más competitivos? Bueno, nadie tiene la bola de cristal, ¿verdad? Si no sería muy sencillo. La dificultad es que si ya era complejo anticipar variaciones en el tipo de cambio en condiciones normales, ahora imagínense en este ambiente de incertidumbre donde hay fuerzas de oferta y hay fuerzas de demanda moviéndose. Definitivamente la caída del precio del petróleo nos ayuda. La factura petrolera anual normal es como 1.500 millones de dólares. La caída del precio del petróleo es muy significativa. También la poca actividad económica que estábamos teniendo pues ha generado una caída en las importaciones y por lo tanto una demanda de dólares. Pero por otro lado el turismo está siendo muy afectado. El turismo es un generador de divisas anuales, casi 4.000 millones de dólares vienen del turismo. La inversión extranjera directa, el mismo Banco Central se los mostraba, está suponiendo una tal vez posposición de las inversiones del exterior. Y luego pues tenemos la afluencia de recursos significativa que el ministro de Hacienda está planteando, que entre esa lista más los préstamos de infraestructura ya aprobados, nos da más de 4.000 millones de dólares. Entonces, ¿cuál de todas esas fuerzas prevalezca y cuál sea el neto? Who knows? Yo sí veo que el Banco Central en las proyecciones que están haciendo están acumulando reservas y lo vienen haciendo como lo veíamos desde el mes de abril. Entonces creo que ellos están claros que por lo que don Luis presentaba y también yo presentaba de las variaciones tan importantes en los tipos de cambios reales que se van a dar en los niveles de competitividad, creo que habrá alguna mejor actitud de evitar variaciones abruptas en el tipo de cambio, en este caso apreciaciones abruptas que afecten aún más la competitividad, pero tampoco veo una devaluación creciente, agresiva, como en otros países emergentes, por salidas de recursos
para nuestra fortuna no están saliendo recursos del país, y entonces yo creo que vamos a tener una fluctuación relativamente, entre comillas, administrada para este año 2020, tal vez tratando de poner mis cartas sobre la mesa, una devaluación, pero relativamente moderada. Muchas gracias, don Gerardo. Don Luis, ¿por qué el país no puede manejar niveles de endeudamiento como otros países, por ejemplo Estados Unidos, que llegan al 100% del PIB? Esa es la pregunta más fácil que me dieron. Estados Unidos es el único país cuya moneda la acepta todo el mundo. Y entonces, vea lo que pasa. Estados Unidos emite bonos, la tasa de interés puede subir un poquito y absorben dinero de todo el mundo porque esa es la moneda en que se atesora en el mundo, mucho más que el euro, mucho más que cualquier otra moneda. El caso de Estados Unidos es muy diferente al caso nuestro. El caso de Japón es 200%, pero todo se lo deben internamente a los fondos de pensiones, a tasas de interés muy cercanas al cero o por debajo del cero. Alemania está pidiendo plata prestada por primera vez. El título en Alemania a 10 años tiene una tasa de interés negativa. Eso significa que le pagan al gobierno por que les reciba la plata la gente. Entonces es muy diferente que el caso nuestro y no mostramos ahí. Si nosotros salimos hoy al mercado de bonos, los títulos de Costa Rica estaban 9.5% por encima de los bonos norteamericanos del mismo plazo. En otras palabras, si en Estados Unidos la tasa de interés es el 1% en un bono de 10 años, el de Costa Rica es 10,5% para que se venda en el mercado. Es el doble del país que le sigue en América Latina. Sencillamente ya nos ven por lo que somos, un país de alto riesgo. No podemos compararnos, como le digo, como Estados Unidos, que es un caso especial y que está captando ahora fondos a menos del 1%, cuando nosotros, si salimos al mercado, vamos a estar captando entre 9 y el 10% y a más corto plazo. Entonces, son cosas muy diferentes. Los países en vías de desarrollo, cuando llegamos cerca del 60% de la relación deuda-PIB, se encienden todas las luces amarillas en el sistema financiero internacional para darnos crédito adicional. Y esa es la razón que somos tan diferentes a los países grandes. Nadie cuestiona si Alemania puede pagar, no. Nadie cuestiona si Japón puede pagar, no. Pero a nosotros sí nos cuestionan. Muchas gracias, don Luis. Don Gerardo, nos preguntan, ¿qué medidas adicionales considera debería tomar la SUGEF para que los bancos puedan facilitar nuevos créditos? Bueno, yo creo que tanto la SUGEF como el CONACYF y el Banco Central han mostrado la apertura para flexibilizar la normativa, como don Luis incluso ya detalló. Quedan todavía algunos recursos adicionales que yo de alguna forma he estado transmitiendo a don Bernardo Alfaro, porque ese instrumento de medición que don Luis presentó muy bien, que es el CAMELS, que es como el diagnóstico cuando uno va donde el médico y le dicen, bueno, abra la boca, le voy a meter un termómetro y usted tiene fiebre o está en condición normal. Y bueno, igual, la SUGEF todos los meses está encima de los bancos con sus plantillas de liquidez, de rentabilidad, de morosidad. Pero las escalas en donde se mueven esos indicadores están definidas en tiempos normales. Todavía, hasta donde yo tengo conocimiento, esas escalas, salvo creo que la de liquidez, no han sido modificadas, porque todavía no es necesario. Pero todavía tienen esa opción de poder ajustar ese mecanismo para una situación atípica, cosa que sería normal. Por otro lado, hay algunas cosas que hay que reiterar en cuanto a lo que es que la capacidad de pago
la morosidad histórica y la morosidad corriente hay que medirla antes del COVID. Eso se hizo, pero como que se ha confundido en tanta normativa. Sí hay una disposición que yo mencionaba ahora que obliga a que las líneas de capital de trabajo tengan que bajarse a cero por 2 semanas, al menos una vez al año. Difícilmente para los sectores afectados, que sobre todo el turismo no va a tener flujo de caja suficiente, va a poder atender ese requerimiento. Y lo otro es que yo creo que hay que ser innovador en estas crisis. ¿Por qué no pensar, cosa que ya entiendo se les dio la posibilidad justificada de extender tanto en repago de intereses como en principal, no con donaciones, estamos hablando de moratorias adecuadas según el comportamiento en el tiempo, por 12 meses, 18 meses, 24 meses para pasar este tsunami y luego permitir que el esquema de repago de las cuotas sea en función de la facturación. O sea que conforme se va el turismo, por ejemplo, ajustando, que no va a ser de un solo golpe, sino que va a haber cierta gradualidad, de igual manera mi capacidad de atender las deudas es como una especie de suma de dígitos pero al revés, ¿verdad? Una amortización acelerada al revés, para que cuando se regrese a la normalidad, pues entonces también se regrese a la normalidad de la capacidad de pago. Y si bien es cierto, ya existen algunas disposiciones, creo que hay que ampliar mucho más el uso de avales de distintos fondos o préstamos que se traigan sobre pérdida esperada y no sobre portafolio individual, porque si yo tengo un fondo de avales de 100 y me voy a avalar cartera individual, lo máximo que puedo avalar es 100, 1 a 1. Pero si la pérdida esperada de un portafolio, según la historia, es de un 10%, yo puedo avalar 100 entre 0.1, 1000. O sea, multiplico por 10 veces la capacidad de ese fondo. Y si además lo acepto como un mitigador de riesgo, o sea, que no tenga que hacer provisiones sobre esos créditos avalados, eso le da mayor potencial para poder ayudar especialmente a las MIPYMES. Yo creo que es una cuestión de que la ABC sin duda lo está haciendo, que le está planteando a la SUGEF, por ejemplo, una reciente, que los bienes en dación de pago había que provisionarlos en 24 meses. En una situación como esta, donde los bancos van a tener que recibir algún porcentaje de bienes en dación, afectaría mucho más fuerte sus resultados y si tienen que hacer esa provisión en 12 meses, o 24 meses, perdón, que no en 48 meses, que fue la opción que se les dio. Entonces, para fortuna del sistema financiero, como lo decía don Luis, velando por su estabilidad, creo que tanto el presidente del Banco Central, el presidente del CONACYT, el superintendente, están dando la flexibilidad conforme se vaya requiriendo para lograr pasar esta coyuntura. Gracias, don Gerardo. De parte de Banco Promérica, queremos agradecer a toda la audiencia que nos ha seguido por la plataforma de Webex y por Facebook Live. También agradecerles a todos los que nos hicieron llegar sus preguntas y por supuesto a don Luis y a don Gerardo por su valiosa participación el día de hoy. Que tengan un buen día.